Aún recuerdo esa noche de total oscuridad. Las velas se apagaron de repente y mi madre había caído misteriosamente en un profundo sueño. Las ventanas de mi choza entonces se abrieron de golpe y una ráfaga de viento comenzó a inundar mi humilde jacal. Mi hermanita Serena, asustada, se despertó y como apenas tenía 5 añitos, se fue corriendo a esconderse conmigo en mi cama. Habíamos escuchado hablar a los adultos sobre esas historias de brujas que habitaban usando un disfraz entre las demás mujeres. Ambas temblábamos de miedo, pues al poco tiempo una risa macabra nos heló los huesos. Angustiada le gritaba a mi mamá para que se despertara, pero no nos escuchaba. Y nosotras dos en el rincón de mi cama no sabíamos qué hacer. Me dirigí hacia mi hermanita, la cual estaba toda asustada al igual que yo. Y tratando de calmarla intentaba que ella sintiera que yo siempre la iba a proteger. Temblando de miedo ella se acercó a mí para abrazarme, pero en esos precisos momentos algo le jaló de los pies y no logré sostenerla. Desesperadamente me pedía que la ayudara y no sabía qué hacer. Me temblaban las manos y me sudaba la piel al mirar aquello que se llevaba a mi hermanita. Era una horrible mujer con la cara descarnada, ojos grandes y negros y una enorme lengua. Su cuerpo flotaba en el techo y sus manos alargadas eran las que sostenían los pies de mi hermanita. «Freda, ayúdame», gritaba sin dejar de llorar, pero yo estaba en shock. Cuando al fin había reaccionado, aquella espantosa mujer desapareció como ráfaga de viento en la ventana, llevándose consigo a mi adorada hermanita. Impactada por lo sucedido, no lograba articular ni una sola palabra, y mis ojos quedaron totalmente perplejos mirando hacia la ventana, por donde escuchaba aún los gritos de Serena, quien me pedía ayuda. Durante esos minutos no logré moverme ni siquiera para poder respirar, pero de lo que sí estaba consciente es que una bruja se había aparecido en mi choza para llevársela, y no pude hacer absolutamente nada para poder evitarlo. Durante mucho tiempo, siempre escuché hablar de las brujas en el lugar donde yo vivía, pero nunca estuve segura de la veracidad de aquello que constantemente escuchaba. Sin embargo, esa misma noche cambié de opinión cuando ante mis ojos vi que una de ellas se llevaba a lo que más amaba en la vida, mi única hermana. Pasaron los años. Desde esa noche busqué y busqué a mi querida hermanita, pero nunca la encontramos. Mi madre se sentía triste y al entrar en una terrible depresión por no aguantar la desaparición de Serena, se lanzó al río y murió ahogada. Desde ese día había quedado completamente sola, apenas si tenía 16 años. Pensaba en qué iba a hacer de mi vida. En realidad solo tenía un claro propósito, y ese era vengar a mi querida hermana. Una noche de luna llena, me encontraba en mi jacal medio dormida, cuando de pronto sentí que algo acariciaba mi rostro. Tratando de despertar, escuché la voz de Serena, así tal cual la recordaba. Su misma risa cuando jugábamos a las escondidas, y entonces una lágrima escurrió por mi mejilla. «Freda». Al escuchar mi nombre, desperté de golpe, y en mi almohada estaba su medalla que traía puesto esa noche, la cual se la obsequió mi madre el día de su nacimiento. Desesperada intenté llamarla, y al momento, nuevamente su voz logré escuchar por última vez. «Estoy bien. Aquí nadie me puede hacer daño. Adiós, hermana. Te quiero mucho». Entonces, al abrir nuevamente los ojos, algo estaba justo frente a mí y no podía creerlo. Era aquel mismo ser que se había llevado a mi hermanita esa noche. La misma mujer descarnada, es decir, la misma bruja. Algo que no le hubiera deseado a nadie conocer en su vida, pues ante mis ojos parecía tener a un ser desde las entidades oscuras. Desesperada por moverme, el cuerpo me sudaba, y ella se acercó a mí con un horripilante aliento, como si tratara de escuchar mi respiración acelerada, junto con mis miedos acumulados que yo sentía en esos precisos momentos. «Dios mío», exclamé pidiendo la ayuda divina, la cual confiaba para poder liberarme de ese mal que me acechaba en el momento. Después de unos segundos, un fuerte aire caliente sacudió mis cabellos, y frente a mí estaba mi hermanita pequeña mirándome.
Las lágrimas brotaron de mis ojos y llorando le dije desconsolada: «Hermanita, ¿estás bien? Pensé que te había perdido». Y la abracé tan fuerte que se me había olvidado que ella había desaparecido hace más de 10 años. Cuando sentí su cuerpo con el mío, un calor invadió inmediatamente todo mi ser. En esos instantes, al volver la mirada a mi hermana, quien yo abrazaba, una carcajada salió de ella y me di cuenta que no era Serena, sino era esa mujer descarnada. Y aterrorizada de horror, solo alcancé a empujarla hacia atrás para intentar liberarme. Furiosa y aterrada al mismo tiempo ante ese monstruoso ser, que ya sabía que era una bruja, le maldije por haberme quitado lo que más amaba en la vida. Pero ella solo se burlaba con una horrible carcajada en el momento que le preguntaba en dónde estaba mi hermanita. Después de eso, a lo lejos escuché claramente una voz que me decía: «Mátala, hazlo ya». Entonces, mis ojos se llenaron de ira al pensar en Serena, y como arte de magia saqué una fuerza desde mi interior que me permitió tomar la daga que era de mi difunto padre, que tantas veces me decía que era mágica y que algún día iba a descubrir su poder. El recuerdo de él se hizo presente en esos precisos momentos. Logré mirar su rostro tal cual fue la última vez que lo vi, y fue así como logré enterrar la daga en la frente de aquella bruja cuando intentaba atacarme una vez más. De inmediato un destello salió de la herida que le había hecho la daga en su frente, y un grito aterrador emitió de su horripilante boca, retorciéndose al mismo tiempo como si fuese un gusano moribundo. Los miedos que me invadían eran tan fuertes que aunque me quise hacerla fuerte, yo sabía perfectamente que esa bruja no la iba a poder destruir tan fácilmente. Sin embargo, la daga que le clavé en la frente me demostraba lo contrario. Y fue así como ella me miró fijamente antes de destruirse por completo, maldiciendo mi nombre con una voz demoníaca. «Tonta, ¿crees que con eso recuperarás a tu hermana? Estás muy equivocada. Ella nunca volverá a tu lado. Al menos que la encuentres y eso nunca pasará». El fuego se hizo presente, rodeando el cuerpo de aquella bruja, y miré cómo gritaba de horror al irse consumiendo lentamente por el mismo infierno de aquellas llamas. En mis ojos, aquel reflejo de la misma maldad que se hacía presente, mientras rezumbaba mis oídos cuando maldecía mi nombre una y otra vez. El fuego que la consumía pronto se iba terminando, y fue así como ardió también mi pobre choza, dejándome sin un techo donde dormir. Pero poco me importaba, pues todos mis sueños y felicidad se fueron aquella vez que ese monstruo se llevó a lo que más amaba, mi hermana. Pasaron 10 años. Aún no comprendía qué había sucedido, y desde ese momento me dediqué a buscar en cielo, mar y tierra a mi adorada Serena. Tenía la esperanza que ella estuviese todavía con vida. Caminaba como una vagabunda en las calles de ciudades. La gente me miraba quizás con asco, pero desde aquel momento que descubrí la daga de mi padre, me dediqué a aniquilar a aquellos horribles seres que solo podían hacer daño a seres indefensos como los niños. Y juré en ese trayecto de mi vida que iba a recuperar a mi querida hermanita, o en su caso, vengar su muerte, por lo que ahora me había convertido en una cazadora de brujas. Después de haber descubierto el poder de la antigua daga de mi padre, me dediqué a vagar por las ciudades. Por una extraña razón, mis instintos me llevaban hasta donde estaban aquellos monstruos seres disfrazados de piel inocente. Pero afortunadamente, yo pude ir desarrollando mi sexto sentido, y nunca fallé a la hora de perseguir a aquellas brujas que se dedicaban a arrancar de los brazos a los niños de sus padres. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo cruel que pudo haber sido asesinada Serena, aunque no quería aceptarlo y tenía la esperanza que la hallara aún con vida. En cada sitio abandonado donde se escondían las brujas había restos humanos de niños, algunos despedazados, otros desangrados para rituales. En fin, todo aquello era monstruoso.
pero ellas solían esconderse tan bien que no era fácil identificarlas. Es decir, usaban un disfraz para andar entre la gente común. Con piel de inocentes era fácil de engañar a los adultos. Se mostraban débiles e indefensas. Incluso usaban el dolor de los niños desaparecidos para confundir a las madres angustiadas, y esto les permitía seguir robándose a los pequeños. Usaban a los niños para sus rituales satánicos, ofreciendo a los pequeños a entidades oscuras a cambio de poder y vida eterna. En otros casos, ellas solo drenaban su sangre y comían de sus extremidades. Así se sentían con vida eterna y recibían el poder de la belleza y sobre todo la juventud. No quería imaginar cómo era la muerte de aquellos niños, tal vez muy dolorosa. Solo sabía que mi pequeña hermana había pasado por algo similar, y eso me dio las fuerzas suficientes para que yo pudiera dedicarme a lo que soy, una cazadora de brujas. Anoche volví a soñar a mi querida hermanita Serena. Parecía que me estaba hablando y señalaba una vieja casa en un lugar boscoso, pero no reconocía el lugar. En realidad, no sabía dónde estaba ese sitio. Ella estaba de pie en la puerta con la cabeza agachada y le cubría el rostro su cabello, y solo usaba una mano para señalar la puerta de esa choza, la cual parecía fúnebre y aterradora. Al mirar hacia la puerta que me señalaba mi hermana, junto a ella estaba una ventana, y en ese mismo espacio se veía el rostro de una mujer, la cual me miraba fijamente. Y de repente, una sonrisa en su rostro se dibujó que me erizó la piel por completo. No podía hacer ningún movimiento entre sueño y mi hermana seguía señalando ese lugar. Segundos después, ella levantó la cabeza. Pegué un grito de horror al verle el rostro ensangrentado, sin sus ojos azules y la cara cortada a la mitad. «Por Dios, ¿qué te han hecho?», lloré desconsoladamente al ver que le escurría sangre por su pequeño rostro. Tenía los pies descalzos y su pijama blanca que ésta se veía completamente manchada de sangre. De repente volví a mi realidad y desperté de mi sueño. Tenía la frente ardiendo con una alta temperatura y el frío invadió nuevamente mi cuerpo. Eran exactamente las 3 de la madrugada cuando me despertó el escalofrío en mi cuerpo y la alta temperatura, pero no podía hacer por el momento nada, sino esperar por la mañana hasta que aquello que me atormentara regresara al lugar de las tinieblas. «¿Dónde está esa casa?», me preguntaba de manera desesperada. «¿Qué le hicieron a Serena?». Eran esas preguntas las que al momento me perturbaban la mente, pues después de tantos años aún no sabía en dónde se la habían llevado, y aunque estaba consciente que quizás ella ya estaba muerta, deseaba encontrar a la bruja que se la llevó aquella vez para vengarme en su nombre. Trataba de recordar esa noche para obtener una pista que me permitiera hallar ese monstruoso ser para acabar con ella. Sin embargo, no encontraba nada. Aunque los recuerdos en mi memoria vivían frescos, había algo que no lograba descifrar, y por ende, era la clave para hallar la respuesta a todas mis preguntas. Aquella casa que veía a través de mis sueños era toda vieja y desgastada. Los muros de las ventanas se caían a pedazos, y en el interior podía jurar que había un olor fétido. Yo en mi subconsciente buscaba a Serena y le gritaba, pero no hallaba ninguna respuesta. Sin embargo, ahí seguía mirándome con sus ojos macabros. Aquellos que destellaron el día que Serena ya no estuvo conmigo y sé que algún día nos volveremos a encontrar. A la mañana siguiente, ya me sentía mucho mejor. Por fortuna había encontrado unas mantas para dormir bajo un puente. La vida de los vagabundos no es nada fácil. Sin embargo, era la única manera que tenía de recorrer todos los rincones para poder hallar respuestas a todas las preguntas de mi cabeza. La daga de mi padre destellaba una luz cada vez que el mal estaba cerca, y esta vez no fue la excepción. Sentí una fuerte presencia en dirección al túnel del drenaje. Sin pensarlo, decidí caminar hacia el interior de aquel oscuro lugar, el cual tenía el olor más insoportable que jamás hubiera imaginado.
Sin embargo, no me quedaba de otra más que seguir mi sexto sentido. La daga seguía brillando. Era tan curiosa la sensación que yo me percibía a mí mismo en esos precisos momentos. Más bien, era como si estuviera en medio de aquel juego, frío o caliente, y en esta ocasión, la daga era mi guía. Escuchaba con atención ruidos extraños, desde roedores hasta lamentos de mujeres diversas. En realidad, no estaba segura de lo que en esos precisos momentos estaba escuchando. Lo que sí podía sentir era el frío que hacía temblar mi cuerpo de manera anormal. Parecía como si algo se hubiese apoderado de mis miedos y me hiciera helar los huesos. Esa sensación era la que precisamente sentía, pero que trataba de aguantar para seguir la daga que me guiaba. Pronto llegué a donde estaba el desagüe de las aguas negras. Un olor fétido penetró mi nariz nuevamente, horrible que me revolvía el estómago y en verdad no podía aguantar las náuseas. Me debilité al oler por mucho tiempo y terminé en el suelo vomitando el poco alimento que había ingerido un día antes. Pues desde hace años, mi vida no solo se trató de estar condenada a la pobreza, sino también al hambre, pero con un propósito: vengar a mi adorada Serena. Perdí el conocimiento al sentir mi cuerpo cansado y débil. En el suelo me di la vuelta y quedé recostado boca arriba. Creía que a lo mejor esos iban a ser mis últimos momentos. Suspiré y cerré los ojos para recordar el rostro de mi adorada hermanita. Se veía sonriendo y estábamos jugando a las escondidas justo como a ella tanto le gustaba. Cerré los ojos para contar hasta el 100 mientras ella corría para esconderse, pero cuando iba a llegar al 90, escuché que alguien cayó al suelo haciendo un remolino de viento. De inmediato la oí gritar, y eran esas horribles brujas quienes sostenían a mi hermanita del brazo, y elevándose con unas enormes alas parecidas a los buitres, se la llevaron con ellas sin que yo pudiera hacer nada. Corrí para intentar detenerlas, y en esos momentos algo cayó del suelo. Era una medalla y un papel escrito con su propia letra que decía: «En el túnel». Desperté agitada, apenas si podía moverme del suelo, pero con mucho esfuerzo logré ponerme de pie y seguí el camino por aquel desagüe. Coloqué un pedazo de tela en mi boca que me permitiera soportar el mal olor y tragué un poco de agua para calmar el desastre de mi estómago. Con un respiro profundo continué hasta llegar a una pared donde ya no había salida. Al parecer hasta allí terminaba el túnel. Furiosa me hinqué al suelo porque ya no sabía qué hacer. Me sentía perdida y pensaba que todos estos años que me había esforzado y luchado con esos seres no valían la pena. Golpeando el suelo 3 veces, paré y puse un poco de atención con mi oído. Al golpear sonaba una especie de hueco. Con las manos retiré la tierra del suelo y la basura acumulada que estaba bajo el agua. En ese instante había una pequeña puerta escondida con la basura y el agua negra. Toqué con cuidado y logré hallar la forma de poder abrirla. Había unas escaleras que conducían muy al fondo. Bajé con mucho cuidado usando una pequeña linterna, pues estaba profundamente oscuro. Unos lamentos venían desde todo ese lugar, parecían varios, pero eso no era todo. También escuchaba murmullos como de mujeres y carcajadas tenebrosas que me helaron la sangre por completo. Cuando estaba a punto de llegar hasta el último barrote de la escalera, mi mano se resbaló por completo y caí al suelo golpeándome la cabeza. Tenía un fuerte dolor, apenas si podía moverme, mas sin embargo, la sangre pronto no tardó en salir de la altura de mi nuca, provocándome un fuerte mareo que me hacía tambalear cuando intentaba ponerme de pie. Me quedé sentada y respiré por unos segundos. Luego nuevamente me erizaron la piel aquellos lamentos que provenían del interior de la oscuridad. Tomé mi linterna y avancé cuidadosamente tratando de no hacer ruido. En el fondo algo dentro de mí me decía que volvería a ver a mi adorada hermana Serena, aunque mi realidad me recordaba que tal vez ella ya estaría muerta. Caminé siguiendo el túnel del pasillo, muy al fondo hasta llegar a donde se escuchaban aquellos lamentos. De pronto escuché pasos a mis espaldas. Miré hacia atrás y no había nadie, por lo que de inmediato decidí continuar. Minutos después,
Nuevamente alguien me seguía y esta vez sentí una respiración muy agitada que no paraba de cesar. Cuando me di la vuelta caí al suelo de la impresión al mirar una criatura frente a mis ojos. Era como un perro gigante de color negro con las patas muy anchas. Los ojos de color rojo y con su hocico escurrían chorros de baba. Aquella bestia estaba a punto de atacarme, pues me miraba con voracidad hambrienta. ¿Qué hago?, pensé. Realmente aún no quería morir. Tenía tantos misterios que resolver y encontrar a mi hermana era lo que más me importaba en la vida. Sin embargo, antes que yo pudiera planear la huida, aquel perro gigante se lanzó cayendo sobre mi cuerpo tendido. En esos momentos, sin pensarlo, le había clavado la daga de mi padre y la bestia quedó sin vida. Me levanté y corrí desesperada. A lo lejos miraba una luz que reflejaba una salida. Me acerqué lo más pronto y cuando llegué al final del camino, casi me caigo al vacío. Era un lugar completamente lleno de cirios de diversos tamaños. Había varias personas con capuchas de color rojo que permanecían en posición fetal. Por un instante pensé que estaban muertas. Pero al ver que poco a poco se levantaban y quedaban de pie agachando la cabeza, me di cuenta que eran algo más que personas. Minutos antes comenzaron a entonar una letanía demoníaca y por una puerta que se encontraba al fondo, traían consigo 3 pares de niñas rubias como mi hermana Serena. Las llevaron hacia un altar, luego las colocaron en el piso una por una. Mientras seguía escuchándose la letanía, una de las personas con capucha se descubrió la cabeza y podía apreciar que era una de esas horribles brujas, con la nariz larga y puntiaguda, la piel porosa y arrugada y los ojos color púrpura. Ella se acercó a la niña y levantó un cuchillo filoso. En ese instante las demás personas se descubrieron la cabeza y no podía creer lo que estaba mirando. Eran todas brujas horribles. La bruja que sostenía el cuchillo recitó unas palabras y luego de inmediato atravesó el corazón de la niña, provocando un río de sangre. Las demás brujas continuaban con su letanía elevando las manos, mientras que iban colocando niña por niña en el suelo para clavarles el cuchillo de igual manera. Cuando todas ya habían sido asesinadas, la bruja juntó toda la sangre en una olla y la llevó al fuego. Lanzaron entonces sus encantamientos usando la sangre de aquellas inocentes niñas y animales muertos como gatos, conejos y serpientes. Era un momento que me dejó petrificada por completo, así que permanecí totalmente quieta mirando la terrible escena. En ese instante, un gruñido escuché a mis espaldas. Parecía ser el mismo perro negro que me atacó en la entrada, pero este tenía ahora 2 cabezas que escurrían baba de ambos hocicos. Yo me asusté demasiado y al echarme para atrás, olvidé que estaba en la cima y caí al fondo encima de unas tablas. Quedé en el suelo sin poder moverme, mientras las horripilantes brujas me rodeaban, me olían y murmuraban entre sí. Luego una de ellas tomó la palabra. «Pero miren qué tenemos aquí. Parece que alguien nos quiere acompañar». Todas las brujas hacían bulla, mostraban risas demoníacas respondiendo a las palabras de quien hablaba. Yo no sabía qué iba a pasarme. Simplemente pensaba que si era mi final, solo deseaba llegar hasta donde estaba mi hermana. Me tomaron de los pies y las manos, llevándome hasta el altar donde escurrían los ríos de sangre. Ataron mis extremidades para que yo no pudiera moverme. Luego la bruja mayor, o sea la líder, me miró con satisfacción dirigiéndose a las demás monstruosidades. «Silencio a todas. Quiero que la muerte de esta intrusa sea lenta y dolorosa». «Sí, lenta y dolorosa», respondía una de ellas que aún tenía la capucha en su cabeza. Se acercó a mí la bruja mayor, mostrando sus afiladas uñas. Luego rasgó mi camisa de vagabunda y dejó al descubierto totalmente mi pecho. Comenzó a deslizar una de sus uñas, la cual me cortaba completamente la piel y yo sentía un dolor terrible. Las presentes reían a carcajadas pidiendo que la bruja siguiera cortándome. Mi sangre escurría lentamente. En realidad ya no tenía fuerzas para defenderme, estaba muy débil y mareada. «Chicas, es hora de continuar. Observen tan magnífica escena, saboreen,
disfruten tanto como yo. Sí, lo disfrutaremos, se oía otra voz. Resignada cerré mis ojos esperando el impacto del final. La bruja sacaba el mismo cuchillo con que sacrificó a aquellas niñas. La elevó hacia arriba y con una voz ronca me maldijo 1000 veces por haberme entrometido en su clan. Deslizó el cuchillo por mi pecho y mis extremidades haciendo sangrar mi piel. En realidad ya no aguantaba el dolor y quería que terminara conmigo de una vez. Pero de pronto, una ráfaga de viento sacudió el ambiente y al abrir los ojos miré una capucha volando hacia arriba. Luego varias lanzas salieron disparadas atravesando los cuerpos de las brujas. Miré que era una chica rubia y de ojos azules que se dirigió hacia mí para liberarme. No entendía qué estaba pasando ni quién era esa chica en realidad, pero lo que sí sabía era que se encontraba entre aquellas brujas y me había salvado la vida. Sin embargo, recordé a la líder del clan y al darme la vuelta para buscarla, ella ya no estaba. ¿Quién eres tú? Gracias por salvarme. ¿En realidad ya no me recuerdas? ¿Acaso ya me olvidaste? Al escuchar esas palabras, mi mente viajó a través del tiempo y me trajo el recuerdo de Serena. Sus ojos eran idénticos al de ella. No lo podía creer. ¿Cómo era posible? En mi confusión, ella se acercó a mí mostrándome una pulsera que yo le había regalado en el juego de las escondidas y que por supuesto nunca lo recordé. No cabía duda. Ella era mi hermana Serena. Estaba viva. Serena, estás viva, hermanita, pero ya eres toda una mujer. Sí, estoy viva. Las brujas nunca me hicieron daño porque a través de mis ojos podían localizar a muchos más niños. Pero yo juré un día que iba a vengar la muerte de todas esas criaturas inocentes. Por eso me puse a entrenar en secreto. Esta noche pensaba atacarlas de sorpresa, pero por casualidad del destino apareciste tú y tenía que impedir que te asesinaran. De inmediato supe que eras tú, mi adorada hermana. No sabía qué decir. Mi hermana estaba viva y eso me trajo mucha felicidad. Ella terminó con la mayor parte del clan de las brujas, pero aún quedaban muchas más, y entre ellas la gran líder. Ahora estamos juntas en esta lucha. Ella se ha unido a mí con el único objetivo: terminar con la sobrepoblación de aquellos seres horripilantes que secuestran a los niños, las brujas.